Muy buenas noches. Para la actividad del día de hoy, el equipo ha decidido hacer una combinación del trabajo entre un especialista nacional y una serie de investigaciones realizadas por los colegas a partir de artículos publicados sobre el tema de Ucrania y Rusia. Queremos presentarles en este ámbito al doctor Eduardo Madrigal Muñoz, quien es doctor de Historia de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Toulouse II de Francia. Además, máster de la Universidad de Loyola en New Orleans, Estados Unidos. Actualmente él se desempeña como catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde imparte lecciones en las escuelas de Historia y Estudios Generales. Y entre sus funciones está la de investigador del Centro de Investigación e Identidad y Cultura Latinoamericana, y ha sido recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez, otorgado por la Academia Costarricense de Geografía e Historia. Bienvenido, don Eduardo. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y realmente es un privilegio contar con su persona para poder clarificar algunos aspectos que queremos abordar con respecto a este conflicto que estamos viviendo. En esta línea quisiéramos hacerle una serie de preguntas y vamos a iniciar consultándole a usted en este conflicto reciente entre Ucrania y Rusia, ¿dónde podrían estar esas raíces históricas y motivantes que alimentan los conflictos entre estos países en la historia reciente? Desde su opinión, ¿cuáles podrían ser esas raíces? Muchas gracias, Carol. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pienso que las raíces históricas de todo esto tienen una larga data y se relacionan con un elemento que la mayoría de la gente no lo está viendo en este momento, y es el tema de las fronteras confusas y de los bolsones de población de una cultura o de un grupo étnico de un país que están en otro país y que son característicos de la Europa del Este. De hecho, este tipo de problemas han sucedido por mucho tiempo y fueron causal de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, algo muy similar está sucediendo ahora con Ucrania, donde unos bolsones de población rusa, concretamente los enclaves de Donetsk y Lugansk, están en Ucrania, son separatistas, están en rebeldía contra el gobierno ucraniano y desean pertenecer a Rusia. Entonces, recientemente han declarado su independencia y el gobierno de Vladimir Putin se ha reconocido. De hecho, por eso es que muchos están acusando a Putin en estos momentos de usar los mismos argumentos que Hitler para iniciar un proceso expansionista en Europa. Luego hay que tomar en cuenta que Ucrania es parte del mundo eslavo al cual pertenece Rusia y muchos otros países de Europa del Este que son de habla eslava, por ejemplo Polonia, también Bielorrusia, etcétera. Y todos ellos comparten una historia, un pasado común, una serie de características culturales y unos idiomas que, si bien es cierto que no son iguales entre sí, se diferencian muy sustantivamente, pero aún así tienen muchas tienen raíces comunes muy fuertes. Entonces, esto ha hecho que muchos de estos estados pertenezcan por temporadas, digámoslo así, al Imperio Ruso, en otras ocasiones al Imperio Austrohúngaro, etcétera. Se dieron en el siglo XIX particiones de Polonia, donde la mitad de Polonia se la llevaba a Rusia y la otra mitad se la llevaba a Alemania, etcétera. De manera que este tipo de líos territoriales y ocasionados por estos bolsones culturales, étnico-culturales que hay dentro de los países, no son nada nuevo, no son nada reciente. Lo más reciente ocurre en la época de la Revolución Rusa y de la Primera Guerra Mundial, cuando Ucrania básicamente se independiza, entra en un proceso de guerra civil porque hay sectores que apoyan a los bolcheviques de Rusia, sectores que no los apoyan, etcétera, y sea como sea, finalmente termina siendo incorporada a la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética se desmorona en el año 1991, Ucrania aprovecha para declararse independiente y ahí empieza entonces el recorrido histórico reciente de Ucrania como Estado-nación. Digo reciente porque
sabemos, ya tenía todo un camino recorrido anteriormente, muy tortuoso y muy conflictivo y muy difícil, pero ya se consolida entonces como un Estado-nación. Después de ese derrumbe, en 1991, Rusia queda muy debilitada y se le escapan de las manos todos los países de su órbita, todos los países que no eran de la Unión Soviética, pero eran aliados de la Unión Soviética, por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, etcétera, y se empiezan a integrar a la Unión Europea. Entonces, lo que sucede con esto es que las potencias occidentales que se han unido, que han creado una unión después de la Segunda Guerra Mundial para evitar masacres y carnicerías humanas como las de las guerras mundiales, estas potencias empiezan a extender hacia Europa del Este y empiezan a amenazar a Rusia. Esto, en mi opinión, es una continuación de la política de la Guerra Fría. Y ahí es donde entra en juego la OTAN, porque todo apunta a que lo que ha venido sucediendo desde la caída de la Unión Soviética es un lento avance sin prisa pero sin pausa de los países de la OTAN hacia Europa del Este, con lo cual se van metiendo en la esfera de influencia de Rusia. Entonces todos estos avances de la OTAN hacia el este de Europa han venido a representar una amenaza para la seguridad de Rusia. Entonces, esto ha significado una invasión, un traslape del espacio vital geopolítico de la OTAN dentro del espacio vital geopolítico de Rusia. Ucrania también tiene enormes resentimientos contra la opresión soviética y ha venido con intenciones serias de vincularse cada vez más con Europa, de ingresar a la Unión Europea, de ingresar a la OTAN. ¿Verdad? Se produjo en el 2004 la Revolución Naranja, que fueron unas protestas que se dieron por parte de la población precisamente para exigir más unión o más acercamiento con la Unión Europea y un alejamiento con Rusia, y de hecho eso fue lo que detonó que estas otras regiones de Donetsk y Lugansk, que son prorrusas, empezaran a exigir separarse de Ucrania y aliarse, unirse a Rusia. Entonces esas son básicamente las raíces del conflicto que está sucediendo actualmente. Muchas gracias, don Eduardo. La pregunta es que, bueno, todos conocemos que es la primera vez en 8 décadas en que un Estado invade a otro en Europa. Por eso nos queríamos consultarle que, desde su opinión, ¿estamos ante un punto de inflexión en nuestra historia reciente que trasciende la invasión de Ucrania? Considero que sí, porque definitivamente estamos asistiendo al agotamiento del orden mundial de la Guerra Fría. Ya este ordenamiento de la seguridad mundial, en donde los países occidentales se unían para contener a Rusia y para acercar a Rusia, para evitar cualquier avance soviético sobre Europa Occidental, eso está ya agotado, está completamente obsoleto. Un factor fundamental, que es el surgimiento de las potencias emergentes, que son los países conocidos como los BRICS. La palabra BRICS es un acrónimo de las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, a los cuales se ha sumado también Sudáfrica. Estos países se caracterizan porque tienen una gran población, un gran territorio, abundantes y ricos recursos naturales y también una larga historia que constituye para ellos un pasado glorioso. Entonces, lo interesante de todo esto es que los BRICS abogan por un nuevo orden mundial que sea un orden multipolar sin hegemonías. Es decir, lo que ellos plantean es que tienen que aparecer nuevas potencias, potencias emergentes, que le hagan contrapeso, que equilibren a las potencias tradicionales, es decir, Europa y Estados Unidos, que han sido las potencias mundiales por los últimos 500 años, pero que ya eso está llegando a su fin, ese orden está agotado y deben surgir nuevas potencias. Entonces, en mi opinión, y lo digo también apoyado en otros autores, lo que se está planteando que tiene que existir a partir de este momento a nivel mundial es un nuevo orden mundial multipolar sin hegemonías, en donde haya un equilibrio de poderes. Gracias, don Eduardo. Con respecto a la Carta de París de 1990 de las buenas relaciones y los acuerdos de Minsk,
¿Qué lecturas nos podría sugerir hacer respecto a las manifestaciones de una nueva Europa respetuosa y las propuestas nunca llevadas a cabo en los acuerdos de Minsk? Muy bien. La Carta de París, que como bien apuntan ustedes, se emitió en 1990, establece una serie de principios, o mejor dicho, retoma una serie de principios que ya habían sido planteados durante la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación de Europa en 1973, que también es conocida como los Acuerdos de Helsinki, y que incluyen temas como la igualdad soberana de los países firmantes de la Convención, la abstención a recurrir a la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, el arreglo por medios pacíficos, la no intervención, etcétera, etcétera, una serie de elementos, de los cuales la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, fue firmante junto con los países occidentales. Lo interesante es que además de esos elementos, la Carta de París, concretamente en su página 3, añade, y cito, la seguridad es indivisible y la seguridad de cada Estado participante está inseparablemente vinculada de la de todos los demás. Por consiguiente, nos comprometemos a cooperar por el fortalecimiento de la confianza y la seguridad y fomentar el control de armas y el desarme. Pero lo interesante, lo más importante, es que la Carta de París dice que la seguridad es indivisible y que no se puede construir la seguridad de un Estado a expensas de la seguridad de otros Estados. Eso es lo que ha venido defendiendo Vladimir Putin desde que empezó a acumular fuerzas en la frontera con Ucrania mucho antes de la invasión. Y lo está defendiendo precisamente, en primer lugar, porque la antigua Unión Soviética fue firmante de esa convención. Posteriormente la Unión Soviética colapsó, pero Rusia sigue estando ahí, entonces está reivindicando esa firma que hizo su país anteriormente de estas convenciones internacionales. Y entonces es lo fundamental para él, lo que se ha dado en llamar el principio de la indivisibilidad de la seguridad. Los principios que ha reivindicado Vladimir Putin en todo esto son absolutamente razonables. Que Ucrania no se una a la OTAN es fundamental porque de lo contrario la OTAN podría poner misiles balísticos en Ucrania que podrían alcanzar Moscú en cuestión de minutos sin darles tiempo a los rusos de responder para defenderse. Eso en primer lugar. También, y ahí es donde entran en juego los acuerdos de Minsk, que precisamente se emiten en el año 2014 a raíz de la conflictividad social interna que había en Ucrania y que fue detonada, como decíamos, por el interés de muchos sectores de la población ucraniana por pertenecer a la Unión Europea y por irse alejando de la esfera de influencia de Rusia. Entonces, esto causó literalmente una guerra civil al interior de Ucrania. Hay que comprender que antes de la invasión rusa, Ucrania era un país en guerra. Teníamos los enclaves de Donetsk y Lugansk, que eran rebeldes frente al gobierno de Kiev, y el ejército ucraniano atacaba constantemente estos enclaves. De hecho, se calcula que han habido alrededor de unos 14.000 muertos en esa confrontación. Los acuerdos de Minsk establecían un cese al fuego en estas regiones que nunca nadie los respetó. Establecían que Crimea, que la península de Crimea no volvería a Ucrania, que Ucrania no volvería a reclamar derechos sobre la península de Crimea. La península de Crimea se integra a Rusia en el 2014, invadida militarmente por Putin, pero a la vez Putin muy hábilmente convoca un referéndum en Ucrania para que la población sea la que decida si quiere pertenecerle a Ucrania o a Rusia, y ganó la pertenencia a Rusia. La gente votó mayoritariamente, claro, con el ejército ahí metido, por pertenecer a Rusia, aunque también hay que tomar en cuenta que la mayoría de la población de Crimea es de habla rusa, es de cultura rusa. Entonces, claramente Ucrania es un país polarizado, es un país dividido entre los prorrusos, que quieren pertenecerle a Rusia, y los proeuropeos, que quieren pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN.
que ha puesto en evidencia con todo esto es que no ha habido ambiente para respetar los acuerdos de Minsk. Nadie, ninguna de las partes ha respetado los acuerdos de Minsk. Y como decía el presidente mexicano Benito Juárez, la paz, el respeto por el otro es la paz. En este caso no ha habido respeto por el otro. Entonces, en consecuencia, damas y caballeros, no hay paz. Bueno, muy bien. En este momento vamos a introducir algunas ideas de cierre para generar la discusión. Iniciamos con el compañero Alejandro. Gracias. Rusia ha abierto un peligroso capítulo en la historia mundial. Putin tiene más poder que cualquier otro líder ruso desde Stalin. Pero en la época de Stalin, sus excesos se limitaron en gran medida a Rusia y las fronteras que controlaba. Putin nunca ha tenido más poder sin controles. Lo que este líder de una de las naciones nucleares más poderosas decida hacer nos afectará prácticamente a todos, de forma directa o indirectamente. Las sanciones no bastarán para contener a Rusia, que está dispuesta a usar su poderío militar dirigido por personas con acceso al botón nuclear. En este contexto, la esperanza está en la llave de la diplomacia. Sin embargo, estamos ante una desjurisdicción del derecho internacional que hace pensar que este evoluciona hacia normas morales y un mundo polarizado con potencias emergentes que están negociando con las armas en las manos. La invasión de Ucrania es una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, un acto de agresión que constituye un crimen de derecho internacional. Se trata del uso de la fuerza contra la integridad territorial y política de un Estado. De acuerdo con el derecho internacional, y aquí entraría a relucir la función de la Haya, le corresponde a los estados resolver las controversias internacionales por medios pacíficos sin poner en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacional. Pero estamos teniendo un impacto masivo, real y potencial sobre el bienestar de la población civil, muertes de civiles, ataques indiscriminados contra estructuras de carácter civil, que está siendo cometido por un miembro permanente de la ONU. Rusia incumple. ¿Y a dónde está la capacidad o la incapacidad de la ONU para poder contener esta conducta? ¿Qué es lo que se está haciendo desde estos mecanismos? Por ejemplo, a inicios de esta semana, el 2 de marzo, se presenta la denuncia contra la Corte Internacional para poder determinar el nivel de los crímenes de lesa humanidad y las situaciones que se están viviendo en Rusia. Se presenta una negociación al día 3 de marzo para poder establecer un corredor seguro para la población civil. Y todas estas medidas se toman en el marco del derecho internacional, pero necesitamos reflexionar sobre cuáles son los alcances y los límites de estos mecanismos en este contexto particular. La OTAN es la mayor alianza militar de nuestro tiempo. Es una superviviente de la Guerra Fría que nació en el 49 y que se ha mantenido en funcionamiento a pesar de la disolución de la Unión Soviética. Su papel fundamental es salvaguardar la libertad y la seguridad de los países miembros por medios políticos y militares. Su presupuesto en defensa en conjunto es de 1.174 billones de dólares. El peso de Estados Unidos en la OTAN es el mayor, siendo responsable de casi un 70%. Representa más de 2/3 del total, mientras que el resto de los países es solo de un 28%. La mayoría de países, a pesar de que al formar de la OTAN se comprometieron a aumentar la partida hasta el 2% del Producto Interno Bruto en la Cumbre de Gales del 2014, su inversión en defensa de los países no ha superado más del 1.3%, con excepción de Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, su apuesta por una política pacífica hoy los coloca en una situación vulnerable frente a Rusia. Y es que Rusia en el 2020 destinó el 4.2% de su Producto Interno Bruto a la modernización militar, es decir, 55.217 millones de euros según los datos del Banco Mundial. Es por esto que ahora muchos de los países miembros de la OTAN se enfrentan a la costosa tarea de inyectar el presupuesto del armamento militar para hacer frente a la amenaza que se avecina. Muchas gracias. Ya para cerrar, queremos hablar de dos temas, los cuales apenas se están discutiendo en la escena internacional. Uno es ambiente. Ambiente está preocupando de manera muy fuerte porque más allá de los daños industriales que están sucediendo en este momento, tenemos daños ya de la vida marina, donde están apareciendo animales muertos, además de esto que ya ingresó, en este caso Rusia, en la sección donde está la planta nuclear Chernobyl, que es considerada el mayor accidente nuclear y radiológico de la historia de la humanidad.
En esta línea tenemos una alta contaminación de las fuentes de agua, del aire y de los espacios que no pueden estar siendo atendidos debido a los enfrentamientos y confrontaciones que hay. Amén. De la agricultura y de otras fuentes de alimentación y recursos. Aún está en desarrollo saber cuál van a ser las consecuencias, pero evidentemente el ambiente va a estar y está siendo afectado. Y finalmente, una de las mayores crisis que está enfrentando en este momento Ucrania es la migración y el desplazamiento interno. Si bien es cierto, de manera natural, Ucrania tenía una de las tasas más altas de migración hacia otros países, principalmente Rusia, Estados Unidos y algún vecino como Kazajistán. Actualmente, y en un periodo tan breve de 10 días, la cantidad de migración que se está realizando es considerada en este momento por los especialistas como una de las mayores crisis de la historia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, en donde 1 millón de personas han sido desplazadas y la cantidad de personas que están siendo afectadas, no solamente de manera material, sino a través de la pérdida de su vida, va en constante aumento. Estos temas que queremos plantear están relacionados todos con el derecho internacional, con la protección de la vida y con la autonomía de los pueblos. En este caso, podemos ver y queremos abrir un espacio de discusión en torno a ellos. Muchas gracias.